Son dos de nuestros mejores perfiles en el tema de Technical Writers, documentación, escritura técnica y demás. Y me van a hablar sobre una cosa muy larga que mejor la cuentan ellos. Venga. Está bien. Muchas gracias. Todos vosotros, Isabela. Bueno, José ya nos ha presentado. En el equipo somos 14 personas, más o menos también. Entre diseñadores, roles de gestión, roles de desarrollo y technical writers. Vale, technical writers en concreto somos, o son 8, aquí, ¿verdad? Vale. ¿Os suena el concepto? Supongo que a la gente que viene de Singular sí, la mayoría supongo que sí. ¿Sabéis lo que hacemos? Eso ya creo que es un poco más difícil. Y es un poco de lo que va esta charla, ¿vale? Sobre todo enfocada que es un rol del equipo de desarrollo, ¿vale? No de fuera del equipo de desarrollo, un rol del equipo de desarrollo en auge, que está en tendencia y os vamos a explicar por qué y quién podría, a ver si os resuena a alguno de vosotros, ¿no? Y os veis identificados, quién podría o quién hace, quién cubre las cajas para ser un buen technical writer. Bueno, esto es un poquito lo que os vamos a contar, no sé dónde ponerlo. ¿Qué es el technical writing como concepto, lo que hacemos? El rol, lo que os decía, quién es un buen technical writer. La experiencia de Olga, ¿vale? Desarrolladora, formación-ish, con comillas, formación, o luego os cuenta ella, y que ahora es technical writer, nuestro flujo de trabajo y tools and tips, ¿no? Un poquito de, oye, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué decimos que está en auge? ¿Por qué decimos que esto es importante? ¿Por qué decimos que esto le interesa a los equipos de desarrollo? Por un lado, por una demanda de la industria. No es nada nuevo, ¿no? O sea, un boom de desarrollo tecnológico, cada vez más empresas de productos, de servicios, cada vez más soluciones y todas compitiendo por buscar usuarios. ¿Qué va a conseguir o qué va a hacer que los usuarios tengan conmigo y no para la competencia? Pues una de las cosas que más influye es la usabilidad. El que tenga mejor experiencia de usuario generalmente gana. En otros sectores, industrias, países, es un requisito legal tener bien documentado lo que haces y cómo lo haces y por qué lo haces. Y también, con esto estaréis familiarizados todos los aquí presentes, dinámicas, tendencias de código libre o código abierto. Luego Laura os puede dar más detalles de las diferencias entre ambos. Y también, por supuesto, no solamente una demanda de la industria, sino una demanda del usuario. El usuario que quiere ser autónomo, no quiere estar contactando al equipo de desarrollo o al equipo de soporte o al equipo de ventas para hacer cosas. Quiere que esas cosas que están documentadas, quiere que esa documentación sea clara, quiere entenderla, quiere que le permita hacer esas cosas rápido. Y además quiere información actualizada. Nadie quiere buscar en Google cómo hacer algo, por ejemplo, en el entorno Microsoft y encontrarse una pantalla de Windows 95. Venga, voy a decirle a desarrolladores por qué deberían centrarse en la documentación técnica o por qué deberían pensar que la documentación técnica es algo importante. Bueno, pues voy a apoyarme en datos. Hicimos una búsqueda rápida en LinkedIn, ¿vale? No es nada extenso, o bueno, pues simplemente una búsqueda rápida en LinkedIn por keyword technical writers. Y esto es más o menos lo que apareció, ¿vale? Más de 300.000 personas que en su descripción de rol tienen que son technical writers. ¿Dónde están? La gran mayoría en Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Y países anglosajones, evidentemente el término está en inglés. Pero bueno, oye, ojo, 1.700 en España ya. La mayoría de ellos, sí que os diré que son la mayoría, vamos allá. Mayoría, vamos a decir no es la mayoría. Muchos de ellos son freelance, ¿vale? ¿Y los otros dónde trabajan? Bueno, pues ya veis aquí un poco los nombres. La FAGMA, Facebook, Amazon, Apple, Google y Microsoft. Vale. Ojo, no solamente tiene a 1.000 technical writers en cartera,
sino que además ofrece un curso en Technical Writing. ¿Por qué? Porque no los encuentra. ¿Por qué otra razón tendría Google una certificación en Technical Writing? Porque no encuentra perfiles. Y además es patrocinador de Write the Docs, que es la comunidad más importante de Technical Writing de la comunidad, ¿no? Otros nombres que seguro que os llaman la atención, ¿no? Spotify, Mongo, Netflix, Twitter, todas las grandes empresas de tecnología empiezan y ya tienen trabajadores technical writers en su equipo. ¿Por qué? ¿En qué les beneficia a ellos? ¿Dónde está el dinero, no? Nadie hace, y menos estas empresas, ¿no? Nadie hace nada por gratis. ¿Dónde está el retorno? Bueno, pues el Technical Writing nos ayuda a reducir soporte, tan simple como eso. Si el equipo de desarrollo está aprendiendo soporte, no está desarrollando nuevas funcionalidades. Acelera el onboarding. En el contexto que tenemos de rotación, y no solamente rotación, sino que crecen, los equipos crecen, cada vez tenemos mayores departamentos de tecnología, más equipos, gente nueva incorporándose, bien juniors, bien que nos vienen de otras empresas. Ostras, tienen que ponerse al día. Voy a estar repitiéndole lo mismo una vez y otra vez a cada persona nueva que se me une al equipo. No, voy a tener un onboarding documentado. Comparto el conocimiento, ¿no? Mejoramos la dev experience, evita rotación, retiene talento, da autonomía y mejora errores. Si el conocimiento lo está centralizado, o sea, lo tiene una persona o está en la cabeza de una persona, ¿qué pasa si esa persona cae enferma? ¿Qué pasa si esa persona se va? Nos quedamos sin el conocimiento en el equipo. Y también relacionado con lo que os comentaba antes, capta usuarios, ¿no? Hacer que los usuarios sean más autónomos a la hora de adaptar mi solución, producto, servicio, lo que sea. Venga, vamos a hablar ahora de, ahora que sabemos un poquito el concepto, qué es un Technical Writer, por qué lo necesitamos, quién es un buen Technical Writer. ¿Qué hacemos? Bueno, crear documentación técnica, principalmente, en todos sus formatos, ojo. Clara, fácil de entender y dirigida al usuario. Sea quien sea nuestro usuario o sean quienes sean nuestros usuarios en el momento vital en el que se encuentra nuestro usuario. Trabaja en colaboración con desarrolladores, diseñadores, stakeholders, clientes, ventas para entender, por un lado, el producto, las necesidades, requisitos técnicos, mejor dicho, y las necesidades de estos usuarios para servir de nexo de unión y facilitar esa comprensión de lo que hacemos. Traduce esta información técnica a un lenguaje fácil de comprender. No significa esto que sea un lenguaje llano, sino que estos conceptos hacen que sean fáciles de entender. Y lo sumariza, lo sintetiza, ¿vale? Ni lo hace demasiado telegramático, que me parece esto, frase esto, ni tampoco te cuenta películas que no te interesan. Oye, estoy leyendo aquí la documentación porque quiero solucionar este problema rápido porque tengo aquí un fuego. No me vengas a vender aquí cosas que ahora mismo no me interesan. Entonces, tenemos que los technical writers son, por un lado, expertos en documentación, porque sí, porque una de las partes más importantes de nuestro trabajo es elaborar documentación técnica para explicar el uso y evolución de los productos de software, ¿vale? Y dentro de documentación de software, estos son los principales formatos. No sé si los leo bien, si no los repito. Pero ojo, también creamos contenidos de software, ¿vale? Ya no tanto documentación, sino vamos a poner en valor y fomentar el uso de nuestros productos de software, ya más dirigido quizás al usuario final. ¿Y por qué nos buscan? Bueno, porque no hay documentación, porque no hay memoria, o lo que os comentaba antes, porque todo este conocimiento está centralizado en una o unas personas del equipo y ¿qué pasa? Si caen enfermos, si se van, si se les pierde la memoria. Vale, ¿y qué checks, qué cajas nos cubre un buen technical writer? Una persona que sepa, que entienda al usuario y al equipo de desarrollo y que
sea capaz de servir de nexo de unión entre esos dos mundos que no siempre se llevan bien, o no siempre se entienden, mejor dicho. Que lo haga de una forma clara y precisa. Que ordene las ideas según el usuario. Os decía antes, ¿en qué momento vital se encuentra el usuario? ¿Tiene que apagar un fuego? Entonces, ¿quiere ir a saco a la solución? ¿O está aprendiendo a usar la herramienta, está con calma y quiere entender más por qué funciona de la forma que funciona y por qué se construyó de la forma en que se construyó? Ambos casos tienen cabida y tienen que estar en la documentación, pero ¿cómo se los presentas para que los se encuentre según su momento vital? Eso es lo importante. ¿Quién es mi usuario? ¿Es una persona junior? ¿Es un desarrollador? ¿Es una persona que, me vas a decir, me sale decir, es mi madre, ¿vale? Para que entendáis una persona que, o mi madre o mi padre, ¿no? Una persona que no es muy ducha con la tecnología y estas cosas se me atascan, tenemos que conocerlo. Desde luego tiene que tener un background técnico. Y ojo, que dependiendo de quién sea ese usuario, va a necesitar experiencia programando. Tiene que ser picajoso, tiene que tener mucha atención al detalle. Y también, muy importante, es una persona que le gusta devolver a la comunidad. Es una persona que tiene una predisposición natural de que se ha roto los cuernos, ha encontrado la solución a un problema, lo escribe y lo comparte. Muchos tienen un blog de la tecnología que les gusta y en ese blog escriben posts de cómo han solucionado problemas que se han ido encontrando. ¿Qué creéis? ¿De esta carta a los Reyes Magos? ¿Qué creéis que es lo más difícil de encontrar? Creo que tengo por ahí dos voluntarios, estos que estaba yo ahí sentada al lado de ellos. La última, a lo mejor. Entender al usuario, entender de verdad quién es nuestro usuario y en qué momento consulta la documentación para poder darle las respuestas que busca de la forma más rápida, precisa y clara posible. Y ahora aquí vais a conocer a Olga, que nos cubre todas esas cajitas. Bueno, hola, soy Olga, yo soy actualmente Technical Writer, llevo 2 años haciendo de eso, pero bueno, como sabéis, no hay ningún grado en Technical Writer, ninguna formación específica en ello, entonces yo empecé estudiando telecomunicaciones porque me gustaba la tecnología, me gustaba, bueno, muy inquieta pues, en temas técnicos, seguía muchas revistas de tecnología, bueno, me gustaba bastante pues, los ordenadores y tal. Entonces, ¿qué pasa? Como mucha gente llegó a la carrera y bueno, pues me encontré algo que no era lo que esperaba. Era demasiado, bueno, eso, pues un cambio muy grande respecto a lo que estabas acostumbrado de antes, bueno, fue bastante difícil, ¿no? Con la carrera y tal. Luego, después, en la carrera me llevó a trabajar de desarrolladora. Primero empecé, como estudié la parte de imagen y sonido, me llevó a ser desarrolladora de imagen en una empresa industrial de metalurgia, de procesado de imagen térmica. Entonces, nada que ver, bueno, que también se esperaba alguien que estudie teléfono. Al final, eso me gustaba y tal, y luego cambié pues, de empresa también para seguir con lo mismo, y al final acabé desarrollando aplicaciones web en otra tercera empresa. O sea, como dijo un poco Andrea, el cambio de rol es muy... O sea, tenemos, con estas carreras técnicas, tenemos una idea de... Porque estudio esto para acabar haciendo esto, y al final pues siempre acabas en 1000 sitios y también te vas nutriendo de esos cambios, ¿no? Y de esa forma de adaptarte. ¿Qué pasa? Como yo estaba cambiando tanto de rol, y sobre todo con el tema de la tercera empresa que os conté, que estaba de desarrolladora web, de aplicaciones web, que yo no había visto eso ni me había formado de ellos, necesitaba formación que me proporcionó la empresa y leer mucha documentación. Entonces aquí me di cuenta yo de que todo ese mundo de documentación que existía, que yo no conocía tampoco, porque esto tampoco te lo enseño en la carrera, a mí no se lo mío, telecomunicaciones, por cierto, que no lo dije. Y ¿qué pasa? Que empecé a aprender lo que era la buena documentación y la mala, ¿no? Entre comillas, bueno, la que no era tan buena. La buena, ¿qué pasa? Pues me aclaraba el problema súper rápido, me iba al grano, ordenaba las ideas, lo que decía ella. Y, o sea, acababa con las... O sea, lo que yo quería que era hacer algo, ¿no? Pues acababa encontrando el kit de la cuestión para poder hacer ese algo. Y así empecé yo un poco a conocer el mundo de la documentación. ¿Qué pasa? En esta empresa de aplicaciones web, como yo estaba tan obsesionada con el tema de la documentación y era muy inquieta en este tema,
me ofrecieron, porque no es muy habitual que los desarrolladores amen la protección y documentar, ¿no? Entonces vieron esta inquietud y me ofrecieron, mira, tenemos este problema, que es que los técnicos de operaciones que asisten al cliente, en el cliente, no tienen forma ni saben cómo manejar la herramienta de gestión de nuestro producto, o sea, la herramienta de administración. Entonces, que me dijeron, pues venga, si te animas tal, al final tardé en lo suyo, bueno, me formé en diferentes comunidades, como Red Docs, como muchas cosas, utilizando frameworks como Sphinx, que luego hablaremos de ellos. Y nada, al final acabé sacando una cuestión dirigida a un usuario técnico, pero no tampoco técnico desarrollador, sino técnico de operaciones, pues gente que tiene que conectar el servidor físicamente al dispositivo, bueno, poco gente, o sea, un tipo de usuario que yo tenía que hablar mucho con ellos, preguntarles seguido qué es lo que hacían, qué vais a hacer en esta instalación, de esa gente, ¿no? ¿Estáis vosotros solos? Bueno, un poco informarme también de a quién iba dirigido, ¿no? Y ser muy claro, o sea, a mí me encanta, soy muy detallista, y me encanta no enrollarme, pero sí ser muy detallista, ¿no? Explicar todo para que no quede ninguna duda y que nos contacten lo menos posible, porque yo en esa empresa era de desarrolladora. Durante unos meses estuve haciendo esta documentación, pero lo que queríamos era reducir que nos interrumpieran para preguntarnos, ¿no? Que también atendemos incidencias. ¿Qué pasa? Que en cuanto esta gente lo empezó a utilizar, recibí un feedback muy positivo y bueno, era como aquello, en esa empresa me conocían lo que implementar y era, qué maravilla esto, ¿no? En plan, que les gustó bastante, me agradó bastante también, por eso ahí el plus mi corazoncito. Me sentí muy orgullosa también de mi trabajo en ese aspecto y me gustó mucho el haber ayudado a gente que en su caso no sabían, o sea, me encanta, tengo un poco de, ¿cómo se dice?, cuando quieres ser algo, vocación, de docencia. No quiero dedicarme a ser profe, pero prefiero que me gusta ayudar a la gente en ese aspecto y enseñarles, si me pregunta algo, pues explicarles, ¿no? Si lo sé, claro, o buscar para enseñarles. Entonces, en este caso me mola mucho haberles ayudado a gente que yo no sabía lo que hacía en el principio y ahora pues estoy ayudando en este aspecto, ¿no? Fue muy satisfactorio. Entonces, ¿qué es lo que hago actualmente? Estoy en una empresa en la que ayudo a otros desarrolladores a entender cómo se utilizan algunas herramientas que, bueno, en este caso, Technical Writing orientado software, pero ya habéis visto que hay mogollón de aplicaciones de este trabajo, puede ser desde medicina, casos de ciencia y cosas así, como pues eso, industriales o lo que sea, todo lo que sea técnico, abarca muchísimas cosas, no es lo que es solo de software, ¿no? Y eso, pues estoy muy contenta por poder ayudar a desarrolladores que, como yo, hace unos años, estaban buscándose la vida, o por internet o en la propia empresa, para para ir a eso, al grano con un problema, aprender y tal. Entonces, pues me siento muy ilusionada con este tema, ¿no? Con el tema del Technical Writing. Luego, el tema del life cycle, si quieres comentar tú, Isabel. Vale. Empezamos como equipo hace 2 años, ¿no? Empezamos un poquito antes, pero quizás como equipo empezamos hace 2 años. Y, ostras, se complicó el tema, ¿no? Porque no es lo mismo que yo documente, siguiendo algunas guías que pueden encontrar por ahí, que me pueda fijar. ¿Y cómo hacemos para que Olga y yo documentemos igual? Para que las dos, vale, sí, escribimos en inglés, guay, pero ¿cómo hacemos que no se note un copia-pega cuando escribe ella y cuando escribo yo? Y no solamente el texto, ¿no? Se copia-pega. ¿Cómo nos aseguramos que trabajamos igual? Que nuestro flujo de trabajo es el mismo, que vamos a ordenar el proceso de la misma forma para poder asegurar resultados similares o iguales, ¿no? Bueno, es lo que se conoce como el flujo de trabajo, life cycle, y esto es lo que vosotros todos conoceréis, os sonará, ¿no? Vale, tenemos referencias. Este está súper extendido, súper conocido y al final es nuestra referencia, ¿no? O sea, vale, sabemos cómo se hace con el software, sabemos cómo es el flujo de desarrollo de software, ¿no? Ojo, 3 cajitas para pensar, ¿vale? Planación, análisis y, ok, vale, ahora que sé el contexto, voy a diseñar cómo lo voy a hacer, me meto en harina, manos a la obra, programo, desarrollo, testeo lo que he hecho, lo saco fuera, lo usan mis usuarios, mantengo, me salen nuevas ideas de funcionalidades y vuelta a empezar. Vale, esta es nuestra referencia. ¿Cómo la adaptamos a la documentación técnica? ¿Cómo hacemos un flujo de documentación técnica? Aquí lo tenéis, ¿no? Así es como
trabajamos? Esto es nuestro flujo de trabajo. Partimos de una fase de análisis. ¿Qué tenemos que documentar? ¿Qué hace la herramienta que tenemos que documentar? ¿Tiene documentación? Ostras, me lo voy a leer. Voy a entrar al código a ver qué hace. Voy a levantármela, voy a entenderlo. Una vez que sé lo que hace la herramienta, quiero entender al usuario de esa herramienta. ¿Quién es? ¿O quiénes son? ¿Cómo la usa? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Para qué la usa? ¿En qué momento la consulta? ¿Qué es lo que más consulta? ¿Qué es lo que más consulta? Si es lo que más consulta, a lo mejor es lo que está peor explicado, ¿no? Y donde tengo que hacer foco. ¿De qué se queja? ¿Qué es lo que le falta? Ok, una vez cruzo producto o herramienta y usuario, me meto en harina. Hago mi propuesta, ordeno, hago un esquema. Imaginároslo como un manual, un libro, ¿no? Con capítulos. Hago ese esquema de los capítulos especiales en mi libro. En el equipo hemos hecho como el metalibro de los capítulos, ¿vale? Le llamamos las plantillas de documentación y es como nuestra fórmula, nuestra base para, me da igual qué tipo de producto tenga que documentar, me da igual quién lo use, me da igual si es un framework, si es una librería, si es un CLI, si es una herramienta de observabilidad, me da igual lo que sea. Tengo los capítulos para poder documentarlo y para que no se me escape nada, ¿vale? Es lo que le llamamos nuestras plantillas. Y dentro de estos capítulos los dividimos entre los obligatorios, los que me da igual lo que haga este producto o esta herramienta, todo Dios tiene que explicar. Y los opcionales, que esto va a depender de la naturaleza del producto, ¿no? O sea, ¿tengo que hacer observabilidad con este producto? Ostras, pues voy a necesitar un capítulo que sea observabilidad. Es más, voy a necesitar uno que sea métricas, trazas y logs, ¿no? Uno para cada uno, seguramente. Bueno, esos son los módulos opcionales. ¿Cuáles son los obligatorios? Tampoco vamos a entrar, pero ¿qué es lo que, si os toca, Dios mío, por favor, no os olvidéis de esto? Un about, ¿qué es esto? Que, ojo, casi nadie tiene. Es lo que pasamos por alto, lo principal. ¿Qué hace esto? ¿Qué es y para qué sirve? No, eso es lo que nos viene en el about. Un getting started o un get started, que esto sí que es lo que todo el mundo tiene y lo que todo el mundo se centra, que es, oye, dame lo mínimo necesario para empezar a usar tu herramienta. No quiero saber más, no me cuentes películas, luego yo ya me buscaré la vida, dame lo mínimo necesario. Y lo último, o sea, este tercer capítulo, módulo que llamamos nosotros, obligatorio, es el de información adicional. No es documentación per se, pero yo como usuaria o consumidora de documentación me lo espero y lo necesito, que es, oye, ¿dónde está la información de contacto? Porque necesito hablar con vosotros por X, Y, Z. La información de release notes o changelog, no, es el log de cambios para saber qué viene con cada release. Ostras, ¿y si apagáis versiones? ¿Cuándo las apagáis? ¿Cómo es vuestra política de end-of-life? Todo eso es lo que va en nuestro Additional Information. Vale. Tenemos nuestro esquema, sabemos qué capítulos tenemos que documentar, lo hemos documentado todo y pasamos a nuestra fase de proofreading o testing, ¿no? Que es el repaso final. Hacemos un repaso final a toda la documentación. Generalmente, luego Olga, si no nos cuentas un poquito más, vamos módulo a módulo, sección a sección y mezclamos, levantamos lanzamos una pull request por cada uno de esos módulos, ¿no? Luego le hacemos un repaso a todo lo que hemos subido, centrándonos en que el formato sea consistente, que el estilo sea consistente y que el contenido sea correcto, ¿no? Y después cerramos el proyecto o pasamos a lo que llamamos mejora continua. Quiere decir que, vale, ya está, lanzo la documentación, está revisada y chao, me pongo con otra cosa y está perfecta y claro, así llegamos a las pantallas de Windows 95 trabajamos con desarrollo incremental, iterativo, desarrollos ágiles. Entonces vamos lanzando funcionalidades. Cada vez que hay alguna funcionalidad importante, sobre todo importante para el usuario, ¿vale? Una funcionalidad para el usuario importante, el equipo de desarrollo, en este caso, nos contacta y nos dice, hey, esta es la documentación, antes de sacar la versión, please, revísamela. O directamente, hey,
vamos a sacar esta nueva funcionalidad, pruébala, testéala, documentala y se lo lanzamos al usuario. ¿Por qué? Porque creeremos el éxito de esta nueva funcionalidad. Y cómo no, qué forma más fácil de asegurarnos el éxito de que esté explicada desde el principio. Vale, y yo, como el caso, o sea, ya acabo de hablaros del caso práctico en el que el día a día trabajamos, que es nuestra forma de trabajar. Yo os voy a explicar herramientas de Technical Writing también en nuestro caso. Hay muchísimas herramientas y muchísima gente utilizará otras, pero en nuestro caso utilizamos esta, ¿no? Para empezar, un editor de texto. Si estamos escribiendo documentación, tenemos que utilizar un editor de texto, pero puede que estemos documentando software y puede que estemos utilizando Docas Coding. No sé si sabes lo que es Docas Coding, pero es documentar en vez de un procesador de texto, como puede ser el Word, el Pages o el Google Docs, es pues, utilizando archivos en Markdown, Python, lo que sea, ¿no? De texto que se almacenan junto con el código, tanto en GitHub, GitLab o en el repositorio que sea. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, Visual Studio Code, como puede ser otros cualquiera, ¿no? Lo que os comentaba antes, el framework de documentación. Un framework de documentación es como una herramienta o un marco en el que se engloba toda la documentación de un producto, y en este caso, utilizando el Docas Code, el approach de Docas Coding, sería como, o sea, se instalaría en el repositorio y se utilizaría, bueno, una serie de actions y de ejecutables que nos publican los archivos, el grueso, ¿no? Los archivos de texto en, pues puede ser en un DNS, en una web, con una visualización ya predeterminada, dependiendo del framework que sea, y bueno, nos lo compile, nos lo sube a la nube donde queramos, o incluso en local también, podemos tener un servidor donde queramos. Por ejemplo, Sphinx se documenta en Python, Doxify se encuentra en Markdown, Mecadox también en Markdown, y nosotros trabajamos con uno de estos actualmente, al menos Isabel está trabajando con clientes, ese cliente tiene su propio, o sea, ha desarrollado su propio framework también, que hace lo mismo. Tú utilizas un archivo, en este caso .as, ad hoc, y las actions de GitHub, cuando esto se quiere subir, pues lo compila y lo pone bonito, ¿no? Para que el usuario lo vea muy amigable. Entonces, yo ahora mismo estoy trabajando con José en el departamento de Open Source, la oficina de Open Source de Singular, y estamos analizando diferentes frameworks Open Source que hay en el mercado. En este caso, los más famosos son Docs y Sphinx. En el mercado también está surgiendo mucho auge y tiene mucha comunidad. Bueno, estamos ahí como analizando diferentes formas de publicar la documentación de estos productos que estamos haciendo en el Open Source Office. Luego también muy importante, que lo vemos pues, en los tips y consejos, utilizar gráficos con la documentación, porque eso hará que sea más agradable también de ver una documentación, que no ver todas líneas de texto que dan un poco de tal, y así al menos utilizar gráficos que ayuden a comprender el texto, que bueno, creo que habló un poco Andrea antes, ¿no? Eso ayuda muchísimo al usuario utilizar y ver gráficos. Lo que decía de las plantillas, utilizamos las plantillas hechas por nosotros, pero también en el mercado, este puntito tan pequeño es de Good Docs Project, que también es open source, y WriteDocs, que ya os comentó ella antes, también tiene plantillas. Hay mogollón de sitios y de empresas que utilizan sus propias plantillas y que las comparten o no, y ¿no? Para estructurar todas las... porque claro, o sea, estamos hablando del rol de Tech Writer, pero muchas empresas el que documenta es el desarrollador, entonces queremos ayudarles, ¿no? Y que utilicen unas plantillas para que ya sepan a dónde tienen que ir para documentar X parte, para que sepan cómo tiene que estar estructurado, para que sea mucho más legible y ayudar al usuario, ¿no? El caso global es ayudar al usuario. Luego utilizar las guías estilo, que es lo que decía en el Final Proofreading. Queremos que toda la documentación general y total siga una misma forma de, o sea, un formato, ¿no? Como un refiero, pues, o de letra, cuando sí, cuando no usar bullet lists o numbered lists, o sea, listas ordenadas y desordenadas, cuando utilizar la negrita, que no sea aquello, la gente que pone negritas, depende de quién lo haya comentado, pone o no negritas en un sitio o no, que esté todo bastante clarito y que, bueno, utilizar en los formatos, ¿no? Utilizarlos bien y que sean más amigables. Y por supuesto, lo de hablar con el usuario, entender al cliente y saber qué es lo que quiere. Pues canales de comunicación, que en nuestra forma de trabajar utilizamos mucho el peer review, que es estar todo el rato en comunicación con el cliente y lo que dijo ella en las PRs, ¿no? Ir poco a poco documentando o revisándoles documentación y siempre sabiendo el feedback del cliente para que nos diga sí, no, aquí tal, o esto mira, lo he explicado mal, o aquí tal. Pues es muy importante la comunicación con el cliente o con el desarrollador, en mi caso, con la persona que hace la herramienta. Luego queremos repasaros unos tips y consejos para redactar documentación técnica, que serán nuestros amigos a partir de ahora, si queréis dedicaros a eso, que tenéis que tener en cuenta que para que sea útil necesitáis también pues, tener esa vocación, como dije un poco antes, o formaros en ella, tampoco tiene por qué ser algo innato,
para enseñar a la gente, para ayudar a la gente, para pues, explicarles cosas, porque no todo el mundo la tiene, pero se puede, ya os digo, se puede aprender. Luego, esto quiero contar una anécdota sobre este segundo punto, que es no suponer nada y conocer a tu público objetivo, que estamos repitiendo 20 veces. Anécdota, hashtag anécdota. En una campaña de Coca-Cola, que no sé si conocéis marca, pero es un refresco muy popular, había un chico de marketing que, bueno, que no entendía por qué no había funcionado su campaña de marketing. Resulta que había hecho para los típicos carteles que se ponen en las carreteras, que son así alargados y tal, 3 imágenes. En la primera se ve a un chico en el desierto, pasando fatal de calor. En la segunda se ve que bebe una Coca-Cola y en la tercera se ve el chico súper contento. ¿Qué pasa? Que no sabía cuál era su público objetivo. No sabía que esto era para EMEA, para los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo se lee allí? De derecha a izquierda. Entonces ellos veían una persona súper bien bebiendo un refresco y viéndolo fatal. Entonces, claro, esto es una anécdota bastante interesante con un ejemplo práctico de por qué es importante conocer al público, claro, que es muy importante. Luego, claro, en este caso estamos hablando de ejemplos de código porque nos dedicamos a documentar software, pero pueden ser ejemplos de todo tipo. Ayuda siempre al usuario, con imágenes, gráficos y ejemplos de código para que vean con sus propios ojos lo que están leyendo. Incluso hay gente que tendrá prisa y lo verá todo diagonalmente y es que estamos asistiéndole, o sea, estamos ayudándole a retener las ideas con gráficos, ejemplos de código, cómo hacer y cómo no hacer las cosas y gráficos. Luego, eso, utilizar un lenguaje claro y sencillo, que cuando conocemos al usuario sabemos de qué cojea o qué formación tiene, o no, pero bueno, intentamos saberlo. Entonces, utilizar un lenguaje que él conozca, como referencias o lo que sea, ¿no? Para que él lo entienda. Y el formato, lo que decíamos antes de las guías de estilo, ¿no? Antes os lo comenté, de que Google tiene unas muy buenas guías de estilo y podéis consultarlas cuando queráis. Y un formato fácil de seguir, ¿vale? Y luego lo que decíamos el peer review, ¿no? El programa de documentación como público objetivo, porque eso es muy importante para que antes de tener el producto final de hecho, y decir, en el caso que os conté antes del manual de la herramienta que hice en la tercera persona que estuve, ellos la entregaban. En nuestro caso ahora mismo estamos trabajando todo el día, o sea, todo un ciclo continuo de mejora de documentación, que también puede dar el caso. Pero aquí digo, en el caso de publicarlo, pues antes de publicarlo, revisarlo con un equipo. Y luego aquí, no sé si se ve bien o lo veréis bien, pero bueno, lo vamos a repasar. Una sí que es muy útil que conozcáis también y que tengáis siempre referencia para documentación técnica. Está sacada de los cursos que comentó Sabela del T-Writing de Google. Hay muchísimos más, pero he recogido los más importantes, divididos en 4 bloques. En general, lo que decimos siempre, ¿no? Tenemos que tener la audiencia y conocer qué quieren aprender, pero cuál es el objetivo para que esto quede lo más claro posible, porque a todo el mundo nos apetece leer, sobre todo pero como tenemos una duda o un fuego que apagar, pues tenemos que ir directos al grano. Ajustar a la audiencia. Luego, introducir el documento, o sea, nada más empezar, lo que dice ya en el módulo, bueno, en el primer módulo en el que explicas lo que es el producto, pues eso, introducir el documento con qué se va a hablar aquí, y de qué vamos a hablar. Es muy importante porque la gente, lo he dicho, quiere ir al grano. Utilizar la metodología de erosión continua, que es lo de el primer todo el rato queremos saber qué tal nos va, o sea, qué tal le parece al cliente o al técnico lo que estamos haciendo, y comparar siempre o contrastar con algo con lo que la audiencia está familiarizada. Es decir, eso, si les va a ser más amigable utilizando referencias y viendo qué es lo que utilizan ellos y consumen ellos, pues utilizamos las referencias para que también les sea más amigable y lo vean más fácil. Luego, respecto al contenido de todo lo que vamos a documentar en el caso que nos cuadre, tenemos que utilizar siempre terminología consistente para evitar confundir a la gente. También esto es muy importante, que a mí me cuesta mucho, que sobre todo en inglés, que es evitar el uso de la voz pasiva. Siempre hablar en activos. Por ejemplo, decir, ahora mismo no sale, pero bueno, intentar utilizar lo menos posible el ING, ¿no? En inglés, sino utilizar el verbo presente. Luego, utilizar verbos específicos que la gente entienda, técnicos o sea, que sean esos específicos y determinantes de la acción que queremos destacar, no decir cosas en general, ¿no? Luego, esto es muy importante, que me lo repite mucho ella, que es una frase, una idea y un párrafo, un tema, porque también será muy importante que la gente no se líe, se vaya por las ramas, que queremos saber la información en concreto. Eliminar palabras innecesarias, que solo meten paja en el texto, queremos evitar... En inglés se dice boilerplate. Ah, mira. Paja, o sea, todo esto de sí, boilerplate. Rellena el texto y tampoco queremos que la gente vea muchísimo texto, ¿no? Queremos ir a ideas. No poner solamente tal parte que son los en modo y tú cosas solamente. A lo mejor ellos piensan que es algo más importante que algo insignificante. Luego, evitar los pronombres ambiguos,
Y lo que os decía antes de las listas, las ordenadas, utilizarlas con números, las que no tienen por qué tener un orden, pues con puntos. Empezar los párrafos con la idea que resume, esto es un poco, tiene que ver con lo del scope también, la gente que quiera cuando empieza a leer una frase que ya sepa lo que va a leer después. Introducirse para las tablas, las listas, todas las imágenes, o sea, siempre decir, ahora vamos a ver esto, introducirlas para que no se pueda tener una imagen y diga, ¿estamos haciendo lo mismo o no? Pues le explicas antes de que la vean. Y luego los elementos en las listas, mantenerlos siempre unidos entre ellos, que tengan alguna relación. Por ejemplo, si empiezo con verbo, sustantivo, o sea, que siempre sean iguales para que sea mucho más cómodo y que haya una relación de pertenencia entre los elementos de las listas. Sobre los ejemplos de código, lo que comentamos, reforzar conceptos con ejemplos de código, y tanto de código simple como de código complejo. No solo andar a poner cosas súper sencillitas, porque claro, luego la gente se va a quedar con eso, pero igual en su día a día se va a encontrar con cosas mucho más complejas. De hecho, nosotros lo que recomendamos siempre, por ejemplo, cuando tienes una tabla de propiedades o lo que sea, es, ok, dame un ejemplo de código mínimo y otro de máximo. Y así el usuario, pues, malo será, ¿no? que se pierda y que no sepa cómo funciona todo junto. Pero tienes las dos perspectivas, que es muy útil. Luego, es evitar escribir comentarios sobre código obvio. Hay mucha gente que, bueno, me acuerdo que había profesores en la carrera que yo estudié que te decían que todo tiene que estar comentado, y ellos decían que pasaban, o sea, un punto medio, me refiero, con cosas claras y que si es algo obvio que tampoco se trata de comentar, o sea, comentar no se comente. Es verdad, lo de escribir ejemplos de cómo sí hay que hacerlo y cómo no. Esto en la guía de estilo está muy bien verlo, en la de Google está muy bien porque te ponen cómo sí utilizar las negritas, cómo no utilizar las negritas. Y quieras que no, el cómo no ayuda muchísimo más a comprender el cómo sí, porque son ejemplos de lo que debes evitar, ¿no? Y luego, eso, comentarios cortos, pero tampoco pasa así. Es preferible que esté claro y que aunque sea más largo, que sea corto. Y sobre los gráficos o imágenes, lo que dijimos antes, utilizar elementos visuales de apoyo al texto, intentar, claro, pensar en el pie, es verdad, sobre todo, ya no tanto con imágenes, porque puede haber muchas capturas de pantalla de la herramienta o del producto en sí, que eso es como es, pero si queremos meter un gráfico, alguna pues, imagen creada, ahora con lo de la IA y estas cosas, pues pensar antes en la idea y poner el pie de texto y luego poner la imagen, porque así ayudarás a que la idea esté concordante, o sea, que la persona vea que efectivamente lo que es puesto es lo del pie de foto. Y centrar a la audiencia en la parte importante de la imagen. Si hay una herramienta, imagínate, que tiene pues, en la parte de arriba con tu nombre de usuario, sus ajustes, aquí el menú, aquí algo, y el footer, el header, o sea, hay un montón de cosas que dices, ¿pero qué estoy mirando? Pues centrarlo, coger o una imagen más pequeñita, con un poco de contexto y que se vea el elemento, o resaltarlo con un redondel, un cuadrado o algo así. En plan, no dejar a la gente que que pierda el foco, lo que queremos es ayudar a la gente. Entonces, centrar a la audiencia en la parte importante. Esto está, ya os digo, ¿no? Está, lo podéis encontrar en internet, pero os recomiendo, no sé si queréis hacer una foto, ¿no? Pero me refiero que os recomiendo que tengáis muy en cuenta estos son los más importantes, estos detalles. ¿Como conclusiones? Sí, o sea, como conclusiones al final queremos que os quedéis con estas ideas, ¿no? De que es un rol en auge que quizás por technical writer o por documentación o bien no hemos escuchado el término o bien no es lo que de primeras pensamos que es una salida para el equipo de desarrollo, pero bueno, ya lo habéis visto, las grandes empresas de tecnología están apostando muy fuerte por esto, dentro de unos años va a ser, ya os digo, si no cada equipo de desarrollo va a tener una persona centrada en documentación, desde luego cada tribu o cada grupo de equipos va a tener una persona que se dedique a la documentación y que lo haga con mimo y con cariño. Si os habéis sentido identificados o reconocidos con alguno de esos checks, exploradlo, puede que encontréis vuestro sitio y por supuesto deciros que en Singular puede que sea uno de esos sitios. Tenemos nuestro proceso de búsqueda de technical writers está siempre abierto, no lo comenté antes, nos sobra tiempo, espero que no tengáis mucha hambre. No lo comenté antes, pero no hay un único rol de technical writer, ¿vale? Esto con desarrolladores es muy obvio, ¿vale? No es lo mismo un frontender que un backender, que alguien que haga apps nativas en iOS, ¿vale? O sea, no vamos a pedirle lo mismo, no puede hacer lo mismo, todo el mundo puede aprender, ¿no? Pero de primeras no quiero o no me apetece. Lo mismo con los documentalistas técnicos o technical writers. No es lo mismo si tu usuario es un desarrollador que si tu usuario es una persona que quiere dar un botón y ya, ¿no? Entonces, decimos que es un espectro, ¿no? Desde la parte más técnica a la menos técnica o más centrada en
entender al usuario, o si queréis llamarlo como marketing bien entendido, ¿vale? Entonces, en todo ese espectro tenemos un sitio, de hecho, Olga está a un lado de ese espectro y yo estoy al otro lado completamente distinto. Todo nuestro equipo hemos intentado construirlo de una forma compensada, ¿vale? Para que, si bien haya un fit perfecto entre uno de nosotros y el proyecto que tenemos que documentar, si no existe eso, desde luego hay un fit perfecto entre qué parte de este proyecto documenta uno y qué parte documenta el otro. Y nada, que le echéis un vistazo, aquí están todos los recursos y que lo exploréis como una salida. Teño dúas preguntas. A primeira un pouco relacionada coa tua curiosidade colas IAs de antes. Un comentario, igual o respondestes porque saí un momento, se así, pido desculpas. Unha das cousas que me parece máis complicada é o de manter a coherencia no xeito de explicar algo, vale? Porque me pasa a min que escribo un documento mellor que ten 12 páxinas, se escribo unha parte esta semana e outra dentro de 3 semanas, sinto que non estou falando da mesma maneira ou se ya teño presa, tal. Non quería saber se usades algún tipo de ferramenta ou metodoloxía e se credes que as IAs poderían axudar nese sentido. É dicir, pois non sei. Bueno, yo iba a comentar sobre el tema de la coherencia, pues las guías de estilo, las plantillas, todo esto que las herramientas que utilizamos nos ayudan mucho a eso. También siento que tienes que también tú poner de tu parte, pero bueno, siempre intentamos utilizar herramientas que nos ayudan a tener eso, una coherencia para que el usuario no se confunda, lo que dijimos antes. Pero qué tipos de ferramentas se puede poner algún ejemplo? Porque no... Bueno, claro, bueno, antes un momento. Completo un poquinho máis. A túa dúbida era o mismo que nos planteábamos nos mesmas cando empezamos a ser un equipo e non solamente persoas. E a guía de estilo, non sei se se entendeu ben, pero non se centra solamente en cando poñer negritas, como usar os placeholders, cando poñer cursivas, que non facer, que si facer. Tamén se centra en como redactas. Vale, si voz pasiva, edita voz pasiva, inglés británico ou americano, verbos ou formas directas, non usar phrasal verbs, vale, todo isto axuda a que redactemos como un equipo, pero non é o único e non cubre todo. Que máis fixemos? Esas plantillas. Como lle enseñas a alguén, ou a alguén, mellor dito, como lle enseñas a alguén a escribir do mesmo xeito que o teu compañeiro? Con esas plantillas manteñen, bueno, aparte de que non onboarding no propio equipo, sempre decimos que a nosa documentación escríbese con un tono formal, pero non ríxido. Vale? Nadie quere ler documentación seriota e xa bastante serio. Vale? E ler como se por riba ou ter palabras grandilocuentes e... non me apetece, é menos nunha pantalla. Non estou aquí para ler ensayo, estou aquí para resolver un problema. Entonces, ese tono formal, experto no sentido de que falo deste concepto, sou un experto neste concepto, pero non ríxido. E unha das formas, me vou polas ramas, unha das formas para meternos todos nese mood foi precisamente cas plantillas. Lendo as plantillas e seguindo esas plantillas nos mesmos como base e nos axudan a, unha intro, sempre decimos, tío, en vez de cada página, acabo cada página unha intro, porque a xente quere chegar aquí, ler dúas frases e saber se aquí está a resposta que busca ou non. Entonces vai a ese segundo resultado que dices ali, pues vale, este non, vou ao segundo. Todo eso está explicado nestas plantillas que fixemos e xa te predispoñen as que vas a ver. En canto ao uso das IAs, non o sei. Estamos facendo probas con ChatGPT, non? E sí que é unha ferramenta maravillosa para buscar información, vai ser o novo Google, pero non sei hasta que punto poderá escribir documentación, non sei, a ver como entende ChatGPT ao usuario, porque ao final é a clave de todo isto. Estaba pensando mellor non en ChatGPT,
Eu uso a veces language tool, sobre todo cando non escribo no meu idioma materno, porque fai ese estilo de recomendacións de, mira, isto é moi rebuscado, ou hai un xito máis sinxelo de facer isto, ou esta frase demasiado longa, entón era un pouco... Usamos Grammarly, non sei se... Grammarly. Usamos Grammarly maravillosa, se non a conocedes, ten expresión para Chrome maravillosa. Tampouco puse GitHub, pero bueno, tamén. Pero vai... Vale. Yo tengo tengo dos preguntas, en realidad muy diferentes. La primera de ellas es, ¿notáis alguna diferencia en vuestro rol de cantidad de hombres versus mujeres? Y esto lo pregunto porque, por un lado, yo estudié aquí y normalmente cuando había que escribir memorias y todo eso tendíamos a hacerlo nosotras. Y yo he sido desarrolladora. A mí me gustaba documentar, pero era de las pocas personas a las que le gustaba, y sí que he notado que documentábamos muchísimo más las mujeres que los hombres. ¿Eso hasta qué punto es realista y pasa en vuestro rol? En nuestro caso, sí. Tenemos mi technical writer de referencia, que entró un poquito antes que yo, es un chico, luego entró otro chico también, y a partir de ahí entramos todos chicas. No me refiero a technical writers, pero yo creo que también es un poco por, no sé, por el tema de las carreras técnicas, ¿no? No hay muchas chicas que estudian carreras técnicas, hay muchas chicas que estudian periodismo, comunicación audiovisual. Yo creo que tamén viene dado de eso, e non sei que extenderlo tú, sabes, porque tú estes todo comunicación É visual. que eu non sei se do noso exemplo concreto podemos sacar generalidades ou patróns ou... Pero podemos preguntar a LinkedIn, ¿no? Si nos segrega, Claro. si nos diferencia, non segrega, si nos diferencia por sexo. Non che sei. Sí que a mellor ten que ver con que así entran menos mulleres por herencia a carreiras técnicas, pues, bueno, pero que como todo vai acabar cambiando a tendencia. Está cambiando a tendencia. Y la otra no tiene nada que ver, pero ¿por qué no voz pasiva? O sea... Ya, tú sabes. Yo soy así. Sí, estás leyendo una pantalla. Entonces, no es lo mismo, ¿vale? O sea, si te gusta leer, cuando tú estás en tu casa leyendo un libro, estás en ese momento leyendo un libro, estás centrada en ese momento y te apetece, quieres dedicar tu tiempo a eso. Además, no se te cansan los ojos y se permiten esas licencias, ¿vale? También depende de lo que te gusta leer, si te gusta leer, ¿sabes? Lo que te gusta leer, no vale. Se permiten esas florituras, esas subordinadas, toda ese arte, ¿no? De escribir. Esto es documentación. Yo no estoy aquí porque me apetezca leer, ¿vale? Yo estoy aquí porque quiero resolver un problema y seguramente porque estoy trabajando y quiero dedicar mi tiempo a resolver este problema. Y ya lo pone, o sea, ya lo dice el propio nombre, es arriba, al punto. No quiero tener dudas de quién es el sujeto. Tú haces esto, no quiero pensar si esto se hace. No, tío, tú haces esto, no es el compañero ni no. Tú tienes que hacer esto para... Esa es una de las recomendaciones. Gracias. Bueno, eu quería saber como levades o de manter a documentación actualizada, porque sí que o vexo personalmente moi complicado de levar un tracking tanto, por exemplo, do equipo de desarrollo das cousas que van metendo e a vez levar a conta do que tes documentado, tanto, por exemplo, que se en interfaz, un mínimo cambio na interfaz te faga sacar todas as capturas de todos os lados e saber onde están e saber as cousas que tens que cambiar e así. Porque tengo unha huelga. Seguimos metodoloxía do casco. Eso que significa que o noso código, o sea, a nosa documentación é código. Vale, tratamos a nosa documentación como código. Ademais, todo isto ven sendo un traballo de formación tamén dos equipos de desarrollo e acabar interiorizando todos que a documentación ten que estar no definition of zone. Como é o cambio? A interfaz é unha subida de mellor? Ostras, pois sí, hai que cambiar toda a documentación. É un patch? Bueno, mellor o que tens que cambiar é unha arquitectura. Entonces, trátase como parte da definition of zone. E, pues, por supuesto, tratando a documentación como código e metendo no flujo de versionado, etc. Sí,
A ver, esta é unha percepción que tiña así máis ou menos informalmente, pero despois, cando nos anos que estiven de coordenada de grado, había xente que me viña especialmente a preguntar aos estudantes que non tenían que elixir o itinerario, sabes que temos os 5 itinerarios da ingeniería informática. Despois, unha vez elixido o itinerario, hai algún itinerario concreto no que a xente, bueno, pues, ao menos vai por él, pues porque non ten tanta paixón por programar, ainda que, bueno, están aquí, van rematar unha engenharia informática, teñen a formación técnica, non? Entón, bueno, das a casualidade que algún destes itinerarios, ao mellor, pues, é moi intensivo en temas de inteligencia artificial, tal, entón, como que tampouco é algo que lles apaixona, entón, atópanse sendo unha xente con formación técnica que, digamos, a saída que máis xente colle por ese lado, pois non é a que máis lles chama. Entón, cando descubrín que existía esta saída nova, pois pregúntome, que consellos, por exemplo, se agora me vinise a unha alumna con esta inquedanza de jón e que coñe este itinerario porque non quero acabar disto, pero agora tampouco quero acabar disto, non sei que facer. Que consellos lle daríades, por exemplo, para que puidese... Estaba un pouco nas conclusións, pero se podes reiterar sobre iso. Sí, claro, o sea, también esto a mí me viene como comenté antes un poco de vocación también, porque me gusta ayudar a enseñar, pero también tiene que ser me gustaría que fuera una salida que se comentara antes de conocerla de casualidad. Yo la conocí de casualidad, podían no haber dicho nunca de comentar aquella herramienta, podían no haber conocido nunca a Singular, como dice que eres, en este perfil, pero me gustaría eso, que se comentara pues, como una opción cuando se está pues, aprendiendo a qué puedo ser, porque cuando está alguien estudiando nadie sabe lo que quiere ser, lo que va a ser. Siempre todo el mundo dice, cantante, astronauta, pero, ¿sabes? Al final de la vida real es complicado eso. Y la pregunta era... porque pregúntome se ten sentido comentar o rol en xente que o mellor ainda non pasou ao mercado laboral, porque, por exemplo, na túa experiencia vital, estiveches un tempo de desenvolvedora antes de dar o paso. Pero sería viable que alguén que fixo a carreira e se caga fixo prácticas, pero non ten o mellor máis background, xa puidese empezar con rol como este? Yo creo que sí, porque en mi caso el background que tenía no lo utilizo día a día, porque evidentemente documentamos código, pero no a ese nivel que yo llegué de sacar aplicaciones, me refiero, con que sepas entender el código, con que sepas cómo funciona el tema, bueno, el mercado de software y todo esto, que también lo aprenderás con la experiencia, ya es suficiente, me refiero. Queremos es eso, gente que tenga el background, pero tampoco que sea aquí Dios programando, claro. Entonces yo animo eso, a que se venda, ¿no? Un poquito, a que se explique, o que se mencione al menos, porque la gente no lo conoce. Y pueden ser muchos más, mucha gente incluso, ya os digo, en mi caso personal me reconforta bastante, me refiero, es muy importante que el trabajo que haces te guste. Entonces, claro, si lo comentas en mínimo, con que alguien que estemos aquí ya le interese, ya me doy por satisfecho. Entonces, con que a ti una persona en un curso le interese, ya está. Ya vale. Nada, como dato, xa último creo, aquí Félix presente tamén podería estar aquí nunha charla. Estivo con nos no equipo tamén unha temporada. Sí, como un rol de technical writer, con un expert, claro, un expert con su bagaje que tiene de años programando, pues eso, viendo un poco más desde arriba. Yo a lo mejor me metía más en o sea, qué es lo que quieren que expliquemos, cómo lo explico, pues me meto más en tal, y él lo veía más desde fuera como dando sugerencias desde un punto de vista de un expert que igual yo no hubiera dado cuenta. Entonces está también bien un rol como el suyo de experto técnico en documentación. Lo que aprendí, madre mía. Sí, flipó. O sea que tampouco é un rol que se poida facer, por lo menos durante moito tempo en solitario, porque funciona mellor sendo un equipo. Sí, solitario mejor para otros campos, pero más que... Correcto, pero é Sí. como un argumento máis en contra de ese estereotipo da informática como profesión solitaria. O mellor, non tes a suerte que temos nós de que estamos nun sitio no que se pon en valor a documentación e se aposta pola documentación por esas razóns que, o sea, aquí nadie é altruista, aquí estamos para hacer pasta e ao final esas son as razóns, vale? Pero sabe no ver no sitio onde estamos. O mellor non tes esa sorte de estar con un equipo de technical writers, pero desde logo vas a estar nun equipo de desarrollo. Eso non vas a estar. Y lo que decíamos de conocer al equipo, ¿no? Yo un poco también enfocaba porque claro, quería un poco que fuera general esto. En nuestro caso particular trabajamos con equipos de desarrolladores.
pero puede ser technical writing contratado para solo, ahora venga, comenta esto y estás solito. Pero aún así, tienes que hablar con el equipo para conocer la herramienta y saber qué es lo que quieren. O qué puede querer el usuario. Se suele tardar mucho en completar ese flujo que enseñasteis antes. Sé que depende del cliente, del usuario... Depende de muchas cosas. Depende del tamaño de la herramienta, de las fases que tiene esa herramienta, de qué es lo que quiere el usuario y de... ¿Cómo está la documentación previa? Claro, ¿cómo está? Pues en nuestro caso nosotros revisamos documentación, no la creamos de cero. Lo tiene que hacer el desarrollador, nosotros le hacemos un buen repaso para que quede enterita. Pero claro, no sabemos cómo nos vamos a encontrar, en mi caso yo empecé en un proyecto que era de una aplicación que subía aplicaciones a la nube, y se desarrollaban en la nube, y yo en mi vida vi nada de la nube. Y claro, llegué y aprendí, menos mal que se me dio la paciencia adecuada para tener el tiempo que necesitara, ¿no? Para aprender todo esto y ponerme y centrarme, y aparte que era nueva en el rol de technical writing también, writer. Y entonces, claro, pueden ser desde meses hasta semanas. No Aprendimos muchísimo de esa experiencia de Olga. Aprendimos también qué cosas no nos funcionaban. Claro, por ejemplo, no nos funcionó para nada que estuviese involucrada en las dailies de desarrollo. Nos dispersaba muchísimo, nos quitaba del foco. Es mejor una weekly o el sprint planning, pero nos despistaba muchísimo. O perder un tiempo que a lo mejor al final no lo sacas partido. Entraba mucho en detalle, lo hacíamos antes en detalle. Entraba mucho en detalle y a lo mejor no me aplicaba. O muchos equipos sí, por ejemplo, en el que estoy ahora. Claro, depende. Hola. ¿Cómo intervendréis en un equipo que no tiene costumbre de documentar, un equipo recién formado por gente junior que no está acostumbrada a documentar, para poco a poco ir cogiendo la costumbre de que la documentación forma y eso no fue? ¿Cómo de Agile es ese equipo? Es decir, ¿hasta cuánto siguen los procesos Agile? Porque lo que comentaba antes, lo que intentaría es meterlo en el definition of dog. Si son un equipo que se rige por el libro de Agile, no es fácil explicarlo así. Si no, es cultura del equipo, un poco relacionado con lo que decían los Dry Ventures antes, ¿no? Decía el rollito, es la cultura del equipo. Vamos a hacer que la cultura del equipo ponga en valor la documentación. No porque nos guste documentar, no porque sea maravilloso, sino porque, joder, tío, que tiene beneficios mínimo. Si no te convenzo con que vas a estar menos tiempo dando soporte, no sé con qué otra cosa te voy a convencer. No, al final hay que explicarlo, desde luego, y empezar a trabajarlo para empezar también a ver los beneficios y que se convierta en cultura del equipo. Yo pienso en el equipo que estoy ahora, que está muy lleno de juniors también, es un equipo de paso entre clientes, pues estás en este equipo mientras te no vas a otro cliente. Y lo que más veo es que hace falta documentación porque la gente está de paso. Me refiero, hay muchas manos, hay mucha desinformación, llegas y dices, vale, ¿qué hace esta aplicación? ¿Qué hace esta herramienta? Pues estaría genial el poner en valor, poner en valor esa documentación por eso, porque al ser un equipo, en este caso, que sale gente o que son gente junior, como en el caso que dices, pues hace falta documentación y hay que hacérselo ver también, vendérselo en ese aspecto, que te va a ayudar, vas a hacerlo mucho mejor, todo más rápido, no te vas a atascar, no te vas a frustrar, algo así. ¿Consideréis entonces que en los elementos formativos en universidades, en Bootcamp, hubiera un apartado o una sección de cómo documentar bien? Me encantaría por lo que dice ella. Si lo metes en el ciclo Agile, tiene que estar en las formaciones, lo que decimos en la investigación. Creo que, bueno, a lo mejor digo una barbaridad, ¿vale? Así que tal vez me sigue una barbaridad. Parecido a testing, ¿no? Sí, estaba pensando Sí, en sí, eso desde el rato. Tiene que ser parte del ciclo de desarrollo. Sí, pero ahí no se recuerda exactamente cuándo. Antes se documentaba mucho en el código y se movió hacia una forma de desarrollar que el código sea autoexplicativo. Poderse leerlo y entender lo que está haciendo. Vale, pero explícaselo a tu usuario. Tu usuario va a abrir el código. No sé, ¿quién es tu usuario? O el onboarding del equipo, ¿vale? También hay distintos tipos de documentación, de nuevo, siempre centrado en quién es el usuario. Puedo documentar para mi usuario, puedo documentar para mi equipo o puedo documentar para mis procesos. Y el equipo también necesita documentación, aunque solamente sea porque el conocimiento no está en la cabeza de una o dos personas. Sí, para que se mantenga la formación, o sea.
Claro, puse esta porque era la tal. Gracias. Vosotros. A comer. A comer.